Estaremos desarrollando el tema de las fórmulas para el cálculo del lío o del lente intraocular. Tenemos que durante los últimos 20 años los lentes intraoculares, el para calcularlos, eh, requiere de diferentes tipos de fórmulas que se han ido desarrollando para lo que es la cirugía de catarata. Entonces, el poder refractivo de un ojo humano depende de lo que es el poder de la córnea y del lente, la posición del lente y el eje del ojo. Eh, Algunas variables también son óptimas para los resultados refractivos postoperatorios. En el año 1977 se estimó el poder del lente intraocular para hemetropía, el cual era de más 19.0 dioptrías pre refracción de cataratas. Más adelante le hicieron de más o menos una dioptría para el target de refracción, considerándolo como un estándar razonable. Durante los siguientes años, pues estuvo realizando diferentes fórmulas para lograr el cálculo del poder del lente intraocular que se vaya a colocar para cada uno de los pacientes. Entonces tenemos que existen diferentes tipos de fórmulas, las cuales se van a dividir a grosso modo en dos categorías, las que son las fórmulas teóricas y los que son las fórmulas de regresión. Tenemos que las fórmulas teóricas, estas empezaron eh, de una forma usada sobre todo por lo que era Fyodorov, Kohlenbrander, Hofer y Brinkhoff. Entonces tenemos que existen las fórmulas teóricas básicas, las cuales incluían a Kohlenbrander, a Fyodorov, a van der Heyden, este tipo de fórmulas, y entonces en el año 1974 se hizo también la fórmula de Hofer, la cual se aproximó al poder del lente intraocular. Eh, Binkorf entonces creó también una fórmula donde se manejaban .50 dioptrías del poder del lente intraocular. Tenemos que posteriormente se realizaron las fórmulas teóricas modificadas, las cuales incluían la fórmula de Hofer del año 1983, luego estuvo la fórmula de Chamans y de Binkhorst con ajustadas, y estas fórmulas modificaron a la fórmula de Kohlen-Branders. Por último, tenemos las fórmulas teóricas modernas, las cuales incluían las fórmulas de Holliday 1 y 2, Hofer Q, Sanders, Radcliffe y Kraft. Entonces, en esta imagen podemos evaluar que el cálculo para el poder del lente intraocular en aquellos que eran métropes se manejaban por la fórmula de Kohlen-Branders, la fórmula de Fyodorov, de van der Heijden, de Binkhorst y la fórmula de Linz. Entonces, cada una se muestra en la tabla que se encuentra aquí. Bien, entonces, en cuanto a las fórmulas de regresión, tenemos que en esta se manejan lo que es dos factores muy importantes de los cuales depende el cálculo del poder del lente intraocular, y estas son las mediciones del eje axial, el cual es un paso muy importante en el cálculo del poder del lente. Entonces, el EOL Master es el método recientemente utilizado de forma eh, parcial para dar lo que es mejores mediciones del lente del eje axial con un error de 1 milímetro de efecto postoperatorio con una refracción de 1.2 a 2.5 dioptrías aproximadamente. Tenemos lo que es el poder corneal, el cual está medida por milímetros de dioptrías o lo que es la curvatura del radio. Entonces necesitamos las mediciones queratométricas del radio de la curvatura de la parte central y anterior de la superficie corneal.
Es importante mencionar también lo que es la profundidad de la cámara anterior de forma postoperatoria. Entonces, este factor es importante a la hora del cálculo del poder del lente, ya que un error de 1 milímetro puede afectar lo que es la refracción postoperatoria o el poder del lente intraocular aproximadamente en 1,6 a 2,5 dioptrías dependiendo de las condiciones oculares. Entonces, muy importante mencionar que está la fórmula de SRK, el cual tenemos que es P igual a menos 2,5 L menos 0,9, lo que quiere decir es que P es el poder del implante del lente, eh, que se produce sobre todo, que se requiere para producir una metropía. Tenemos que L es el eje axial, K va a representar las lecturas queratométricas y A va a ser la constante específica de cada tipo de lente y manufactura. Tenemos que mencionar que igualmente existen desventajas en este tipo de fórmulas y es que las ecuaciones no solo son buenas, sino que pues requieren de cierta información para poder llevar a cabo este tipo de estudio. Y estas fórmulas pues van a requerir una evaluación de cambios sistémicos ópticos antes de cada cirugía. Hablando un poco más de estas fórmulas, existen diferentes generaciones. Tenemos que las primeras generaciones se dividió en las fórmulas teóricas y las fórmulas de regresión. En las fórmulas teóricas tenemos la de Fyodorov, que fue la primera fórmula dada en el año 1967, luego la de Kohlenbrander, Hofer, Brinkhorst, mientras que en las de regresión tenemos la de Sander, Retzlaff, Kraft y la de Lloyd y Hill. Tenemos que en la segunda generación mantenemos los que son las fórmulas teóricas, la de Hofer y la de Brinkhorst. En la tercera generación tenemos las fórmulas teóricas de Holliday 1, Holliday modificada a la fórmula de Birkhoff, que incorpora lo que es la relación entre lo que es la córnea y la posición del lente intraocular. Esto también puede predecir la distancia de la córnea al iris y también agregar lo que es la distancia de el iris hacia el lente intraocular, lo cual es un factor quirúrgico. Entonces tenemos también la fórmula de Hofer-Q en el caso de ojos más largos, las de SRKT, y la de Holliday. Las fórmulas pueden utilizarse en aquellos ojos pequeños con un eje axial menor de 22 milímetros. La de Hofer-Q es una fórmula que nos ha dado pues mejores resultados. En cuanto a las fórmulas de la cuarta generación, está la fórmula teórica, la de Holliday 2, las cuales estiman el cálculo según el factor y los resultados del ACD, del grosor de la córnea, del grosor del lente, del error refractivo y de la edad del paciente para tener así un poder del implante ya predictivo. Tenemos que también existen las nuevas generaciones, las cuales son fórmulas que van a incluir la de SRK1 y 2, SRKT, la de Hofer-Q, la de Holliday tanto 1 como 2, la Oslen y más recientemente la fórmula de Higgs-D. Entonces, tenemos que estas fórmulas, por ejemplo, la de Holliday, va a requerir de tres sistemas de componentes que son los criterios screening para identificar el eje axial improbable y las mediciones queratométricas.
También está la fórmula teórica modificada para predecir la posición efectiva del lente intraocular en cuanto al eje axial y la curvatura de la córnea. Y tenemos la personalización de los factores quirúrgicos que pueden ser consistentes y van a requerir también la refracción del paciente. Es importante mencionar que el cálculo del lente intraocular también puede llevarse a cabo en algunas situaciones especiales. Por ejemplo, menciona la literatura la polipseudofagia. Eh, También tiene lo que es la cirugía post-queratorrefractiva para hacer el cálculo del poder del lente intraocular, seguida de una cirugía queratorrefractiva, la cual va a utilizar una queratometría estándar combinada con dos variables de las fórmulas teóricas de la tercera generación, que va a ser la SRKT con una corrección especial. También tenemos que puede ser utilizado en aquellos pacientes eh, con lo que es aceite de silicón que se coloca temporalmente en la cavidad vítrea en aquellos que tienen desprendimiento de retina recurrente por una vitreoretinopatía proliferativa o en aquellos pacientes con una retinopatía proliferativa diabética o retinitis por citomegalovirus. También tenemos que puede ser utilizada en aquellos pacientes con lente intraocular por Pigivax y por último, en aquellos pacientes con trasplante corneal, eh, para hacer el cálculo del poder del lente intraocular, se combina con lo que es el implante del lente intraocular y la remoción de la catarata.